Tengan un muy buen día todos los que nos siguen en este espacio devocional de la comunidad contigo. Voy a invitarles a orar para pedir la guía del Señor en el tiempo devocional de hoy. Oremos. Padre amado, te damos muchísimas gracias por esta mañana. Gracias una vez más por tu provisión en Cristo para salvación y por tu provisión a través de tu palabra para nuestro alimento espiritual cada día, Señor. En esta mañana queremos tener un encuentro personal contigo que transforme nuestras vidas en las páginas de tu palabra, Señor. Te rogamos por esto, Señor. Te queremos pedir que esto no sea una simple lectura o un tiempo simplemente por pasar el rato, Señor, sino que queremos encontrarte en tu palabra. Queremos ser transformados por tu poder. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hay todo tipo de eventos en nuestras vidas. Muchos de ellos que pasan al olvido simplemente como cosas triviales. Pero unos pocos dejan marcas en nuestras vidas que transforman nuestras vidas por completo, sin dar marcha atrás. Un ejemplo tal vez un poco extremo de esto es lo que le ocurrió a un hombre llamado Derek Amato. Este hombre, cuando tenía 39 años de edad, estaba en una fiesta en la casa de unos familiares y alguien lanzó una pelota. Por atrapar la pelota, este hombre se lanzó a la piscina y cayó de cabeza en el lado de la piscina que no era profundo. Y tuvo un traumatismo craneal severo. Él estuvo varios días en el hospital y cuando finalmente salió del hospital y se recuperó, él descubrió que de repente, de la noche a la mañana, él podía tocar el piano. No sabía teoría musical, no sabía ni siquiera dónde estaba cada nota en las teclas del piano, pero él se sentaba en el piano y tocaba como un maestro virtuoso, como si hubiera estado practicando el piano durante toda su vida. El traumatismo en la cabeza que este hombre tuvo había desbloqueado ciertas partes de su cerebro que antes él no utilizaba. Este evento transformó su vida para siempre, sin vuelta atrás. Todos nosotros que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, hemos vivido un evento similar a este en nuestras vidas. Hemos vivido un evento aún mucho más fuerte que el traumatismo de Derek. Un evento mucho más fuerte que nos golpeara incluso un tren a toda velocidad. Hemos tenido un encuentro con Dios mismo a través de Jesucristo. Y este evento transformó nuestras vidas para siempre, de manera permanente y sin vuelta atrás. En esta mañana quiero compartir con todos ustedes una porción de la palabra que tiene que ver con un encuentro con Dios. Y es el encuentro que Isaías tiene con Dios, en Isaías capítulo 6. Y a la luz de este encuentro del profeta con Dios, quiero que reflexionemos acerca de nuestro propio encuentro con el Señor a través de Jesús. Y quiero que reflexionemos específicamente en cómo este encuentro nos ha dado perspectiva, purificación y propósito. Por favor, abran sus Biblias en Isaías capítulo 6. Y vamos a comenzar leyendo los versos del 1 al 4. Isaías 6 del 1 al 4 dice: En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo.
Isaías tiene un encuentro con Dios, un encuentro con el Señor que está sentado en su trono, e Isaías lo ve ahí en su gloria, en su santidad, en su autoridad y en su poder. ¿Cómo afectó este encuentro glorioso de Dios a Isaías? ¿Cómo lo afectó? Este encuentro primero le dio perspectiva. Fíjense el versículo 5, cómo continúa este relato. Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. ¿Por qué exclama, ay de mí, el profeta Isaías? El ver al Señor, el tener este encuentro con Dios, el ver que Dios es santo, le dio a Isaías una perspectiva, primero correcta, acerca de Dios mismo. Una perspectiva correcta de un Dios que es santo, que es glorioso, que es poderoso y que tiene autoridad y está gobernando en su trono. Y le dio una perspectiva correcta acerca de sí mismo, comparado a un Dios tan grande. Isaías, ¿quién era? Era un hombre pequeño, un pecador. Él dice, soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Este encuentro le dio a Isaías la perspectiva correcta. Y nosotros, cuando tenemos ese encuentro con Dios a través de Jesús, también tenemos ese cambio de perspectiva. Muchos tal vez pensábamos antes, soy buena persona. Bueno, no soy perfecto, pero no soy tan malo como fulano. Yo no hago esto, no hago esta otra cosa, intento hacer lo mejor posible, intento automejorarme. Soy buena persona. Pero cuando conocimos a Jesús y vimos su perfección, su santidad, su gloria, no nos quedó más que admitir y confesar nuestro pecado y darnos cuenta que no habíamos sido tan buenas personas como pensábamos. Necesitamos todos nosotros esa perspectiva correcta cada día de nuestras vidas, porque si bien hemos recibido ese cambio de perspectiva cuando conocimos a Jesús, tendemos en nuestra vida diaria a nuevamente considerarnos buenas personas, mejores que los demás, y tendemos a ser orgullosos. Necesitamos cada día esta visión de un Dios santo, poderoso, glorioso, gobernando en toda su autoridad, en toda su grandeza, y nosotros, seres humanos, pequeños, pecadores, necesitados de Dios. Y además de una perspectiva correcta, este encuentro con Dios le dio a Isaías purificación. Fíjense los versículos 6 y 7. Dice así. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca, y me dijo, esto ha tocado tus labios, es quitada tu iniquidad, y perdonado tu pecado. Isaías fue purificado, dice este relato, fue purificado con un carbón que fue tomado del altar por uno de los serafines. El altar era el lugar del templo donde se realizaban los sacrificios. La purificación de Isaías no es un mero acto ritual, sino que implica un sacrificio. El carbón encendido fue tomado del altar donde se realizaban los sacrificios. De la misma manera que nosotros, al encontrarnos con Jesús, hemos sido purificados por un sacrificio. Hemos sido purificados por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, muriendo en nuestro lugar, castigado por nuestros pecados. Así nosotros podemos experimentar también purificación, al igual que Isaías fue purificado de sus pecados.
Y la palabra dice, es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Nosotros también. Nuestra iniquidad en Cristo ha sido perdonada y ha sido quitado nuestro pecado. Y esta perspectiva correcta, esta purificación que recibimos en Cristo y que recibió Isaías a través de este encuentro con el Señor, no se quedaron ahí, sino que también Isaías recibió propósito. Fíjense el versículo 8. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Aquí estoy. Envíame a mí, le respondí. Isaías recibió un llamado de Dios para ir a predicar el mensaje de Dios al pueblo. Y en los versículos siguientes, que no los vamos a leer por ahora, del 9 al 13, se encuentra justamente el mensaje que Dios le da a Isaías para que él predique al pueblo, el mensaje que Isaías debía llevar de parte de Dios. Entonces, con la perspectiva correcta, con la purificación de sus pecados, Isaías podía ahora tener un propósito claro de servir a Dios y de llevar su mensaje a otros. Ocurre exactamente lo mismo con nosotros al conocer a Jesús. Al conocer a Jesús recibimos entonces una nueva perspectiva, como habíamos visto, una nueva perspectiva de nosotros mismos, una nueva perspectiva acerca de Dios. Y al conocer a Jesús recibimos purificación a través de su sacrificio y recibimos también entonces propósito. Recibimos el propósito de servir a Dios, el propósito de glorificar su nombre, el propósito de dar a conocer su evangelio. Dios nos está llamando a servirle, a glorificarle en nuestras familias, en nuestros trabajos, en las naciones que no lo conocen. En todo lugar donde el Señor nos ponga, Él nos está llamando a servirle. Nos está dando un propósito. ¿Cómo vamos a responder a este llamado? Espero que digamos, al igual que Isaías, aquí estoy. Envíame a mí. Ese encuentro con Jesús es un evento que nos cambia la vida para siempre, de manera permanente y sin vuelta atrás. Nos da perspectiva, nos da purificación y nos da propósito. Vamos a terminar aquí orando. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque a través de Jesús hemos tenido ese encuentro transformador contigo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por habernos encontrado. Gracias, Señor, por habernos llamado, por habernos purificado. Gracias por habernos cambiado la perspectiva de quiénes somos y la perspectiva de quién eres tú, Señor. Ayúdanos a recordar estas cosas todos los días, Señor. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que tengan un muy buen día, hermanos y hermanas. Dios los bendiga.